Sailburu eta Osakidetzaren arduradunok, baita ESI eta baita ospitaleko arduradunok, eta guztioi egunon. Eta egunon esateaz batera, berton zaudeten guztiok, eskerrik asko hemen izateagatik. Osasun zerbitzu publikoa hobetzea da gure xedea. Gasteizen urrats berri bat ematen dugu eta 2020 osasun plana garatzen jarraitzen dugu. Inbertsio berri honi esker Santiago Ospitaleko zerbitzuak hobetuko ditugu, Gasteizko eta Arabako hiritarren mesedetan. Osakidetzak 1.600.000 euroko inbertsioa egin du egoitza berri honetan. Espazio zabalago eta erosoago bat eskaintzen. Inbertitzen jarraituko dugu, baina pertsonen osasungintzan emaitzako hobetzera bideratutako azpiegituretan, esan beharra eta azpimarratu beharra. Eusko Jaurlaritzaren helburua da pertsonei eskainitako zerbitzua etengabe hobetzen jarraitzea. Eta hori da azken batean xedea eta helburua. Osakidetza continúa pues avanzando en su plan de salud 2020. Mejorar y avanzar en los recursos sanitarios es el objetivo que nos mueve. Hoy nos encontramos en este nuevo espacio del Hospital Universitario Araba dedicado a la rehabilitación, también con una reorganización del servicio de rehabilitación, y esto es lo que hay que subrayar también en cuanto al compromiso también médico y el compromiso de los profesionales. En este hospital ofrecemos más de 300.000 sesiones de tratamiento rehabilitador cada año, en concreto 301.145. También consultas, pruebas y tratamientos médicos. Y gracias a estas nuevas instalaciones de 1.300 metros cuadrados aquí en este espacio, más los 700 metros cuadrados en la segunda planta, vamos a tratar mejor al paciente y ampliar la cartera de servicios. Hemos invertido 1.600.000 euros en la reorganización y remodelación de estas infraestructuras. Este nuevo espacio, más amplio y con nuevos recursos, va a repercutir positivamente en los y en las profesionales del servicio también. Agradecemos nuevamente la profesionalidad y la implicación del equipo de este Hospital Universitario Araba. Medicina física, rehabilitación, cartera de servicios, técnicas terapéuticas, nuevas tecnologías. Estas mejoras van a tener continuidad. Después de Semana Santa entrará en funcionamiento la nueva piscina y el nuevo gimnasio de rehabilitación ubicados en el Centro de Salud del Aqua Vizcarra. Un total de 70 pacientes podrán recibir diariamente el tratamiento rehabilitador en unas nuevas instalaciones. A partir de mayo, en este Hospital de Santiago, contaremos también con un área dedicada a la rehabilitación infantil adaptada a las necesidades de las y de los más pequeños. Gaur, Santiagoko ospitaleko lehen mailako zerbitzu eskaintzan aurrera pausu bat ematen dugu. Osakidetzaren xedea da kalitatezko zerbitzu publikoa gizarte osoari eskaintzea eta helburu hau lortzeko Eusko Jaurlaritzak aipatu bezala 1.600.000 euro baino gehiago inbertituko ditu aurten pertsona bakoitzeko. Baliabide hauei esker Osakidetzaren helburuak betetzen ditugu. Hiritarren bizi kalitatea hobetzen lagundu eta pertsona askoren bizitza luzatu. Kalitatezko osasun zerbitzu publikoak dira gure lehentasuna. Batez ere, egoera zailenetan dauden pertsonei bizitza duin bat bermatzeko. Osakidetzako eta osasun sareko profesional talde lanari esker helburu hauek betetzen jarraituko dugu. Hau da, Jaurlaritzaren xedea pertsonei eskainitako zerbitzuaren kalitatea etengabe hobetzea. Con esta nueva inversión en Vitoria-Gasteiz estamos reforzando nuestra apuesta por el sistema público vasco de salud, siempre con la vista y con la mirada puesta en mejorar el tratamiento que damos al paciente, mejora de la atención rehabilitadora del paciente a la vez, en este caso. En este sentido, la reorganización y las nuevas infraestructuras en el Hospital Santiago traen consigo una ventaja adicional, la subespecialización que traerá beneficio para el propio paciente y para el propio servicio. Esto es, servicios orientados a garantizar las mejores condiciones de vida a las personas que tras una enfermedad o tras un accidente han sufrido secuelas y necesitan un tratamiento rehabilitador específico.
Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida de estas personas y esta nueva unidad del Hospital de Santiago es un paso adelante en el cumplimiento de este compromiso. Eskerrik asko beraz eta zorionak Osakidetza, ESIA eta zerbitzu guztia osatzen duzuen pertsona guztiei. Eskerrik asko.